RIE Global, Red Internacional de Estrategas, brinda soluciones al desempeño personal y organizacional. Conoce y practica el Decálogo del Éxito mediante el Happy Class, una propuesta innovadora para que tu organización, tu empresa y tu negocio rinda más. Porque usted merece lo mejor. RIE Global brinda herramientas y estrategias para que desde tu condición actual seas capaz de construir tu éxito y tu felicidad. Súmate a la gran cruzada nacional Perú de éxito. RIE Global, construyendo tu éxito. Saludos amigos, nuevamente nosotros reencontrándonos en esta oportunidad, dando a entender, dando a conocer y sobre todo compartiendo experiencias, compartiendo lo que ustedes conocen, lo que nosotros tenemos que revalorar dentro de nuestra vida cotidiana. No estamos saliendo de la naturalidad, no estamos saliendo de la normalidad de un ser humano, solo estamos retomando y revalorando lo que realmente es. Entonces eso hace de que muchas veces se puede ir entendiendo que nuestra vida es un tanto tan simple, algo así como muy, muy natural. Entonces, hacia ese lado tenemos que inclinarnos. Lo que hemos hecho en nuestra existencia, lo que se ha hecho en el sistema, es que lo hemos complicado más todo, ¿no? Todo lo hemos tergiversado en el andar natural y cotidiano para hacer de nuestra vida una vida algo así diferente, totalmente ajeno a la marcha natural del ser humano. Entonces, sobre eso es lo que estamos desarrollando en nuestras secuencias. Shakun dice que a través de RIE Global, de las diferentes páginas por Facebook y también por YouTube, tenemos la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes. Bienvenidos entonces, vamos a iniciar con lo que corresponde a la actividad física. Tomamos aire. Entrenamos por 5 veces, tal vez 10 veces. Eso tiene que ser una rutina cotidiana de nuestra vida. ¿Para qué? Para que el cuerpo esté acostumbrado a situaciones totalmente naturales. La naturalidad está en saber respirar, saber exhalar, saber eliminar, que es la respiración, es decir, una respiración profunda y una exhalación también extendida. La respiración, estimados amigos, estimadas amigas, tiene que ir directamente a lo que nosotros podríamos llamarle barriguita, ¿no? A la pancita. Pero a veces lo que hacemos es respirar con el pecho, ¿no? Eso no está bien. Erguimos el pecho asumiendo que estamos respirando, ¿no? Entonces lo que tenemos que retomar, por ejemplo, es la respiración de un bebé. Un bebé de menos de un año, un bebé recién nacido, por ejemplo, tiene una respiración perfecta. ¿Y la respiración perfecta cómo es? ¿No? Hinchando la barriguita y bajando, hinchando y bajando, hinchando y bajando, ¿no? Solo eso es la naturalidad. El ejercicio que hemos planteado para cada uno de ustedes el día de hoy tiene que ver mucho con el uso de las manos, también de la rodilla, de los pies, etcétera. Pero por cuestión de comodidad, estamos utilizando las manos nada más, ¿ya? Entonces hacemos uno, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Lentamente. Uno, contamos. Uno, dos, llegamos a 10, retrocedemos 9, 8, 7, llegamos a uno nuevamente, 2, 3, llegamos a 10 y bajamos 9, 8, llegamos a uno. Listo. Eso va a ser el ejercicio cotidiano. Usted practíquelo. Se va a sentir muy bien y hasta su cuerpo se va a acostumbrar que tiene que hacer ejercicio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese es el ejercicio para el día de hoy. Y Shakum nos dice hoy. Una impronta de éxito, construir una impronta de éxito, hacer de nuestra vida una impronta de éxito. Y nosotros tal vez ser
personas que improntamos exitosamente a los demás. ¿Por qué no? Entonces vamos a hablar acerca de la impronta que en esta oportunidad tenemos nosotros que ir escudriñando cada uno de los aspectos que tiene que ver con la impronta. Bienvenidos, vamos a iniciar con el pensamiento del día de hoy. Nos dice, la vida es 10% lo que te pasa y 90% cómo reaccionas. Nos puede ir muy mal, tal vez en alguna situación, pero aquí viene cómo reaccionamos nosotros frente a las circunstancias. Otro pensamiento que dice, dedícate a sentirte bien contigo mismo. Es con quién pasarás todo el resto de tu vida. ¿Con quién vamos a pasar nuestra vida cotidianamente? Es con nosotros mismos. Nosotros tendremos que generarnos estrategias de motivación, estrategias de resiliencia, estrategias que nos conduzcan a ser personas, ¿no? Que vamos a ser útiles a la sociedad. Entonces se trata de eso. Algunos nos han tildado, por ejemplo, de egoístas, egocentristas. Bueno, tendrán sus razones, ¿no? Pero lo que nosotros planteamos es que si nosotros mismos no trabajamos en nosotros, vamos a terminar reclamando de todo y finalmente no vamos a solucionar nada o vamos a solucionar muy poco. Habrán escuchado ustedes de personas que van reclamando por la vida, ¿no? Reclamando a los gobiernos de turno, a las autoridades que deben solucionar esto, lo otro, pero nosotros vamos al otro lado y decimos, ¿y nosotros qué estamos haciendo? O en todo caso asumamos el rol de autoridades, pero autoridades de verdad, porque hemos tenido autoridades y tenemos autoridades que lamentablemente dan mucho que desear. No, no vamos a cuestionar en esta parte, pero sí también es necesario levantar la voz cuando se vive en una sociedad corrompida, en una sociedad de corruptos, donde la corrupción se ha prácticamente legalizado y se ha oficializado. Entonces, si es que eso continúa, lamentablemente vamos a tener sociedad quizás de mal en peor, donde simplemente se van cualificando a las personas desde el nivel de billetera, desde el nivel de bolsillo que manejan. Entonces, ese tipo de personas lamentablemente están ocupando espacios que de alguna manera tiene que conceptuarse eso de lo que es la política cuando se dice política es el arte de servir. ¿A quién? Al pueblo. Por lo tanto, no tiene que haber pues sueldos, ¿no? Posiblemente nadie ha hablado de eso. Alguien dijo voy a donar, otros dicen no, yo voy a hacer obras sociales, etcétera. Como que, como quien dice, voy a cobrar, pero vamos a cobrar, pero vamos a hacer algo más. No, creo que tendríamos que retomar para identificar realmente quiénes quieren servir a su pueblo, porque el acto público nos orienta a nosotros a que debemos cumplir, en este caso, la pirámide de Maslow cuando dice la autorrealización. Ahí está, obtener poder, tener autoridad, es decir, que nosotros debemos estar a los ojos del mundo. Eso nos dirá Abraham Maslow. Por supuesto, habrán muchas otras propuestas, teorías que nos van a ir explicando cómo actuamos en una sociedad. Estamos hablando entonces de la impronta. ¿Qué es la impronta? ¿Qué es nuestra impronta? ¿Por qué hablamos de una impronta de éxito? La impronta, desde el concepto mismo, es la impresión, es la huella o marca personal dejada por cada uno de nosotros. O tal vez puede ser por un objeto. Es una seña característica peculiar y distintiva de cada situación, de cada hecho. Entonces veamos qué debemos hacer nosotros para que la impronta que tenemos debe ser de carácter positivo y nos conduzca hacia el éxito. Conrad Lorenz obviamente ha estudiado esto y es toda una teoría acerca de la impronta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Conrad Lorenz, él ha hecho un estudio específicamente a los gansos, a los patitos, cuál era su conducta desde el momento, incluso antes de nacer, ¿no? La conducta de la madre.
Se dice que cuando él hace el estudio de los gansos, él comienza a ver desde el momento que están saliendo de los huevitos, de qué manera estos pequeños polluelos tienen un referente de cómo actuar en la vida. Y ese referente será la mamá gansa, la mamá pata. Entonces, al hacer este estudio, se da cuenta que todos los pollitos, los patitos, los polluelos, en este caso, siguen a una, bueno, posiblemente vamos a decirle a una madre como un referente. Entonces, ese referente que siguen ellos se llama impronta. Están siendo improntados. ¿Por qué? Por sus peculiaridades, posiblemente su forma de caminar, será su forma de alimentarse, su forma de reaccionar ante situaciones, cómo capturan de repente los alimentos de manera cotidiana. Es decir, ese concepto y esa actitud lo convierte a Konrad Lorenz en un investigador que propone justamente la impronta para trasladar ya a la impronta del ser humano. Entonces nosotros decimos, ¿estamos en la posibilidad de improntar a los demás? ¿O simplemente de servir de paradigma de los demás? ¿O de modelo de los demás? Habrán visto ustedes, por ejemplo, cuando se hace un estudio de carácter social para tener control social, se habrán dado cuenta que los adolescentes comienzan a seguir a ciertos grupos que se ponen de moda. Ahora la pregunta es, ¿efectivamente es un grupo de chicos que bailaron, cantaron, se pusieron de moda? ¿Acaso es una casualidad? No, es todo un trabajo de marketing social que comienzan a hacer pues las grandes corporaciones. ¿Y cómo hacen? Los financian. Obviamente son de carne y hueso, no son de otro planeta. Entonces ellos van improntando a los adolescentes de esa época. ¿No? En nuestra época igual, posiblemente hubo algunos cantantes, algunos deportistas que nos han improntado inicialmente en ese momento. Sin embargo, para que sea impronta, tiene que ser permanente y por siempre. ¿No? Permanente y por siempre. Ejemplo, cuando nosotros estuvimos en la escuela o en el colegio, hubo de todo ese conjunto de maestros y maestras, hubo uno que precisamente nos ha improntado. Ahora, eso no es una actuación superestelar, no es, sino simplemente vamos a coger dependiendo nosotros como estudiantes qué demandamos en nuestra vida. ¿No? Puede ser una mirada, puede ser tal vez la forma de hablar, su carácter, su voz, su manera de caminar, su manera de vestirse. Entonces, eso nos ha improntado. Recuerden ustedes, ¿no? Nos ha improntado solo ese pequeño detalle. Pero también cuando nosotros hemos buscado los mecanismos de ser improntados por alguien, vamos a ver otros referentes, no solamente el espacio educativo. Puede ser, por ejemplo, cuando elegimos una carrera profesional, hemos sido improntados por algo o por alguien. Decimos algo porque posiblemente puede ser una revista, una publicación de periódico, tal vez una información relevante que hemos tenido y nos impactó primero, luego nos improntó. Entonces, positivamente tenemos que tomar, en realidad la impronta tiene un carácter netamente positivo, es decir, sale para que nosotros tomamos el ejemplo y sigamos esa ruta con las características definidas. Es decir, cada uno de nosotros, por ejemplo, tenemos la característica humana que poseemos porque simplemente hay generaciones que nos están adelantando y ellos se convierten algo así como en una ruta que impronta a cada uno de nosotros. Muy bien, entonces el siguiente pensamiento también nos lleva a una reflexión cuando dice, aprende como si fueras a vivir toda la vida y vive como si fueras a morir mañana. ¿Quién nos dice eso? El gran Charles Chaplin. Entonces, Charles Chaplin obviamente ha improntado a muchos artistas, por ejemplo, ¿no? Y dentro de eso
nosotros tenemos varios retos. Uno de los retos es que como personas mayores, a veces sin darnos cuenta estamos improntando. Muchas veces no nos damos cuenta, pero por nuestras características posiblemente estamos improntando a los demás, es decir, estamos dejando huella en las demás personas para que comiencen a admirarte, seguirte y por lo menos decir, es una persona valiosa, es una persona digna de ser imitada. Y eso hace, estimados amigos, que en la vida nosotros hemos sido improntados. Ahora, decimos que la impronta tiene un carácter meramente positivo. Sin embargo, también hay improntas negativas. ¿Cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, que un padre, un papá, recomienda a su hijo decir, hijo, tú tienes que ser un vivazo, pues, ¿no? Si no eres vivo, hay muchos lobos, te van a comer. Tiene que ser vivo. Acá es el país de los vivos. Muchos dicen, sí, tiene razón, es la única forma de salir adelante. Sin embargo, nosotros decimos, es que esos vivos lamentablemente han perjudicado o van a perjudicar todavía a todo un conjunto de personas. Entonces tiene que salir también una alternativa. Está bien, vamos a utilizar el término vivo, pero en el sentido positivo también. Porque si solamente entendemos por vivo aquellas personas que engañan, mienten y logran sus objetivos, por supuesto que son perjudiciales. Pero cuando nosotros hablamos de aquel vivo que tiene la capacidad de comenzar a valorarse uno mismo, a prepararse a uno mismo, entonces significa que estamos por un camino de la superación constante. Veamos entonces primero cómo el, el, el término, no sé si que se asemeja directamente, que se vincula con la impronta, es el aprendizaje vicario. ¿Y qué es el aprendizaje vicario? Es el aprender desde la percepción de la vista de todas las personas mayores. Es aprender de los mayores. ¿Cuántas veces, por ejemplo, muchas personas decimos, ¿no? Mira, es igualito a su papá, camina igual, come igual, se ríe igual. ¿Qué ha pasado? Papá agarró acaso una pizarra y comenzó a dar lecciones, dijo, así se come, así se camina, así se ríe. No, es más, el hijo no quiere parecerse al padre o a la madre. Eso es lo normal. Sin embargo, pasan los años y cada vez nos asemejamos más. ¿No? En las características, por lo menos desde la percepción de la vista. Estamos diciendo desde la percepción de la vista. Entonces, nosotros aprendemos de los mayores justamente desde un concepto de un aprendizaje vicario. Entonces, ese aprendizaje vicario hace que nosotros tengamos como una ruta a seguir lo que hacen los mayores. Ahora, ¿esto será bueno o malo? Va a depender, ¿no? Va a depender mucho, porque como decía en algún momento, le preguntaban, ¿no? Por ejemplo, a un niño en la clase le decían, hijo, ¿sabes qué? Tú tienes que respetar a los mayores, ¿no? El papá le decía, hijo, tienes que respetar a los mayores, a los maestros, a todos tienes que respetar. Ya, muy bien, papá, está bien. Es que los mayores tienen toda la razón. Sí, los mayores tienen toda la razón. Pero, o sea, tú sabes más que yo. Sí, yo sé más que tú. O sea, tu papá sabía más que tú. Claro, mi papá sabía más que yo. O sea, mi abuelo sabía más que las personas que eran menores a él. Sí, pues. Papá, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro que sí. ¿Quién inventó el teléfono? Bueno, se sabe por la historia, aunque algunos no están de acuerdo, pues ha inventado Graham Bell. Graham Bell. Entonces, ¿por qué no lo inventó su papá que sabía más? Entonces, acá viene también una reflexión que dentro de este ciclo de innovación constante, tiene que haber un mecanismo de un aprendizaje bidireccional, ¿no? Tenemos que comprender y aceptar que nosotros tenemos que tener aprendizajes de ida y vuelta, no un dogma que alguien sabe y es que ese que sabe comienza a enseñar. Ya no. Y nunca ha sido así. El problema está que en algún momento lo hemos convertido en dogma.
y al final hemos mantenido generaciones mediocres, ¿no? De muchos años, de muchas décadas, a veces de siglos. ¿Por qué? Porque simplemente fue el aprendizaje del mayor hacia el menor. Por supuesto, hay actitudes, estamos hablando del conocimiento, ¿ah? Por si acaso, ¿no? Del aprendizaje. Pero si hablamos, por ejemplo, de un respeto como seres humanos, de menor a mayor, por supuesto, tiene que mantenerse, ¿no? Dentro de la regularidad del caso. Eso creo que un poco que se ha perdido en estos tiempos. Entonces, una impronta es positiva cuando comenzamos nosotros a crecer, a desarrollar humanamente. Y ese desarrollo parte fundamentalmente desde las acciones positivas que realizan todas las personas. Es que para eso también necesitamos una mirada de impronta positiva, porque si nosotros vemos también la vida desde un concepto de una impronta negativa, todo es negativo. Amigos, comenzar a desarrollar improntas positivas es asumir retos y compromisos constantes. Nosotros tenemos muchos que nos improntan. Ejemplo, ¿no? Usted está yendo por un lugar de repente muy tranquilo y de pronto alguien le arrancha la cartera, la billetera, lo que sea, o el celular. ¿Qué hace? Nadie está esperando que te van a arranchar alguna, alguna pertenencia, ¿no? Nadie. Porque si fuéramos que estamos preparados, bueno, estaríamos listos, ¿no? Para responder y contestar lo que sea. Pero de pronto una mano sale, te tumban al suelo y se van corriendo llevándose algo de ti. Entonces tú dices, y uno dice, pero ese lugar, esa zona es de delincuentes. No, yo no voy nunca más por ahí. O si es que voy, voy pues bien acompañado, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Nos ha improntado, nos ha hecho asustar de por vida, ¿no? Y siempre tenemos esa huella. Alguien que ha tenido un accidente de tránsito, por ejemplo, ¿no? Tiene ese temor, ese terror al pasar justamente por ese lugar donde ocurrió el accidente. ¿Por qué? Porque lo ha improntado, en este caso, vamos a llamarlo negativamente, pero podríamos verlo desde el enfoque positivo también, ¿no? Entonces, una impronta positiva tiene que ser algo que nos llame la atención. Por eso tenemos la obligación de tener miradas de improntas positivas. Por ejemplo, cuando vamos a un país, a un lugar a visitar, veamos los aspectos positivos que nos da ese espacio, ese lugar. Cuando usted visita una institución, es fácil, ¿no? Yo visito el municipio, por ejemplo, y comenzamos a cuestionar el municipio. Mira qué cochino, no saben cuidar. Bueno, pues, ¿no? Pero yo puedo ir con un concepto de impronta positiva. Quizás haya uno o dos cositas que podemos valorar, pero ya, con eso más que suficiente. ¿Por qué? Porque su concepto de vida, su autoconcepto se está generando de acciones, de habilidades, de hábitos totalmente positivos. Que por supuesto existe lo negativo, sí, pero hay muchas personas que se dedican a eso. Entonces hay que dejar el espacio para ellos, porque ellos ya tienen el espacio ganado. En cambio, cuando se habla de improntas positivas, todavía no tenemos el espacio ganado. Estamos todavía nosotros tratando de construir, es decir, pese a la turbulencia, a lo negativo, siempre hay algo por rescatar. Y pensando en eso, nosotros en el libro Secretos en la Siembra del Éxito hemos elaborado algo así como una poesía que tiene que ver mucho con los gobiernos que hemos vivido. Pero lo hemos dado desde el enfoque positivo, ¿ah? A ver, el título es El mejor presidente, ¿ya? Un día que acaba es un día especial que se va. Hoy meditando sobre mi país, me recosté poniendo de cabecera un manojo de anís. Recuerdo muchas cosas de mi vida, es que todo tiempo pasado tenía salida. ¿Saben? Me recordé de los gobernantes, que para qué les cuento, si los mejores fueron los de antes. Es que ahora me toca hacer el papel de atrevido por tener la autoridad de haber
varios presidentes vivido. Continuamos. Perdón, señor presidente, usted fue el mejor, aunque ni usted mismo lo crea, usted es el mejor. ¿Para qué hablar de Morales Bermúdez? Si fue el mejor y encontrar algo malo, sería una testarudez. Ah, hablar de Belaúnde sería una falta de respeto si solo encontraría una pizca de defecto. ¿Qué decir de Alan García si fue el único en demostrar un mejor manejo económico y político? Un momento, fue Fujimori quien puso al Perú en la cúspide, demostrando ser el mejor presidente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si Paniagua en el corto periodo demostró ponderación y temperamento que por todos es conocido. Basta. Toledo fue el presidente de los pobres que condujo al Perú para ser mejores. Silencio, señores. ¿Acaso no ganan más al callar? Si Alan García lleva un gobierno responsable por segunda vez, demostrando ser un buen gobernante otra vez. ¿Qué pasa? ¿Dónde estuve cuando ilustres personajes mi país gobernaban? ¿Acaso me quedé dormido en el tiempo cuando progresos manaban? Pareciera que mi país nunca fue pobre. Debe ser una pesadilla que hoy suframos hambre. ¿Acaso nos creen que somos unos retardados para hoy pintarnos esperanzas que jamás fueron dados? Solo esperen cuando sea presidente, el cholo, el criollo, el chino, el gringo, el negro, tal vez una mujer. Total, ya la suerte está echada en el cuerpo y en la mente, porque en este país de las maravillas solo nos toca aprender. Me atrevo a decir lo que digo, porque a pesar de los buenos gobernantes, somos ese mendigo que nos obliga a levantar la frente justo en este preciso instante, lleno de promesas y engaños, donde gana el que mejor miente. Perdón, señor presidente. Entonces, estamos viendo el lado propositivo, ¿no? Desde un enfoque positivo también podemos darle duro, porque se trata de que en nuestro ADN, en nuestras fibras, tiene que llenarse de elementos positivos. Se trata de eso, porque si no, vamos a caer nuevamente a la misma rutina de siempre y la vida continúa, acá ya no doy más. No, acá usted es la persona que debe encaminar su vida hacia lo mejor de lo mejor. Es una decisión que nosotros vamos a tomar. Y por último también hablamos de una impronta negativa. Esta impronta negativa, por supuesto, va acompañado de actos desde la percepción negativa de cada uno de nosotros también. Cuentan que una vez, aunque ya se ha escuchado muchas veces, han leído La vaca de Camilo Cruz, ¿no? Por ejemplo, el de la vaquita, también han leído y conocemos del patito feo, ¿no? Cuando dice que el patito feo pues es feo mientras no se parezca a los demás. Sin embargo, cuando se convierte ya en un hermoso cisne, los patitos pasan a ser feos, ¿no? Podría ser así. Sin embargo, también esta historia de la ranita que se había caído, de las dos ranitas que cayeron pues a un balde de leche, ¿no? Estaban ahí pataleando, patalea y patalea, y ya bueno, pues prácticamente estaban rindiéndose. Una de ellas decidió rendirse y decir, bueno, de todas maneras voy a morir, como muchos decimos ahora, ¿no? En época de pandemia, de algo vamos a morir. Bueno, pues es un consuelo de tontos, ¿no? Mejor es prevenir y hay que vivir de la mejor manera el tiempo que se nos asigne para nuestra vida. Entonces, esta ranita estaban pataleando las dos tratando de no hundirse hasta que una de ellas se rindió y prácticamente murió. En eso comienzan a acercarse muchas ranas por arriba a ver, ¿no? Y las ranitas le gritaban, ya, como la otra, déjate morir, ¿para qué pataleas si igual vas a morir? No podemos ayudarte, ya muere nomás, etcétera. Le están gritando, ¿no? Ella está pataleando la ranita, patale, patale, patale. De tanto patalear, la leche se estaba convirtiendo en algo sólido, en nata, ¿no? Algo así como una mantequilla.
cuando de pronto hace un esfuerzo máximo y pone su patita en la otra ranita que había muerto, en la parte sólida, en un impulso sale, ya agotada, decía, gracias amigas, gracias. Pero ¿por qué nos agradeces? No, es que si no fuera por ustedes, yo no hubiera podido salir. Es que ustedes creo que me decían, siga adelante, vamos, no te rindas. Cuando la voz de los demás era, ya ríndete, déjate morir. Entonces a veces es bueno escuchar incluso a las personas desde un enfoque diferente, ¿no? Entonces el improntarnos, ¿no? El improntar es reconocer todas las acciones, los actos positivos de los demás que a nosotros nos llevan precisamente hacia el logro de nuestros sueños y de nuestros objetivos. La decisión está en ustedes, no se rindan, por favor, hay muchos que ya nos estamos cansando y dicen, bueno, pero ya pasaron 2 meses y todavía no pasa nada. No, tiene que esperar pues un poquito más, ¿no? Unos 5 años de trabajo, creo que ya podemos hablar de resultados también. ¿No? Es así, así de simple. Para llegar a un concepto mediocre nos han entrenado desde antes de nacer. ¿No? Desde nuestras culturas nos han preparado gradualmente, consciente o inconscientemente, quién sabe. ¿No? Bien amigos, solo en esta secuencia nosotros decirles a cada uno de ustedes estamos dispuestos de compartir, de llevar adelante algún programa, algún coach de manera familiar, organizacional, en las empresas, en las diferentes instituciones que con gusto vamos a nosotros compartir. Igual, ¿no? Pueden hacernos llegar, de repente tienen algún emprendimiento, algún negocio, háganos llegar su logo para que nosotros podamos pasar aquí en RIE Global de manera gratuita, no les vamos a poner un costo, pero háganos llegar un logo para que nosotros podamos ubicarlo y esté también dentro de la palestra de la publicidad, de la participación dentro de RIE Global. Les agradecemos por acompañarnos, por su sintonía. Nosotros retornamos el día de mañana a la misma hora, como siempre, en RIE Global y recordándoles, recordándonos que nosotros somos ese equipo humano que estamos dispuestos a construir un mundo de éxito, un Perú de éxito. Muchísimas gracias y le decimos que solo en la vida hay un camino del éxito y la felicidad.